y no va a ser la excepción. Hoy vamos a empezar alabando a nuestro Dios. Palabra como este que dice así: amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. 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 Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Te amamos, mi Señor.
amamos a nuestro Dios. Y lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, desde antes de la fundación de este mundo, aunque sea difícil creerlo para nuestra muy limitada capacidad racional. Así es, Dios nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, Dios poderoso.
A ti te damos toda la gloria, Señor. Toda la honra, todo el imperio, toda la alabanza, te corresponden exclusivamente a ti, Señor. Y te damos muchas gracias que podemos reconocerlo y aún cantarlo, poniendo así nuestro corazón en el entendimiento claro de delante de quién estamos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar ahora. Será con el desarrollo de nuestro tema. Ustedes recordarán, seguramente, quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta aventura de fe, que hace 2 semanas iniciamos la consideración del capítulo 145 del libro de los Salmos, que en su contenido nos ha revelado una cantidad preciosa de cosas. No solamente se trata de tener información bíblica, porque eso es muy bueno, por supuesto, pero es mejor entender lo que dice la Escritura y poderlo asimilar para ponerlo en nuestra propia vida, nuestra vida diaria, por supuesto. Entonces, con ese enfoque es que estamos comentando este capítulo 145. Y bueno, pues recordarán, fue a principio de este mes que iniciamos precisamente este comentario sobre este capítulo de la Biblia, libro de los Salmos. Como sabemos, en la actualidad existen un buen número, por no decir un sinnúmero, porque sería irnos demasiado lejos, pero un muy buen número de versiones de la Biblia. Y en nuestro mensaje de la semana anterior, como les decía, les compartimos nuestro testimonio sobre la aparición de las Biblias digitales. Si no escucharon el mensaje de la semana anterior, que se llamó Una fe inútil, pueden considerarlo. Ahí lo tenemos en nuestra página. Y estuvimos considerando esto con respecto de la aparición de las Biblias digitales. Y bueno, de lo que estamos hablando hoy es de la cantidad de versiones diferentes de la Biblia que existen hoy en día. Ahora, no se trata de cualquier libro que algunas organizaciones y grupos religiosos le llamen, bueno, hagan entender o hagan pensar a sus seguidores que lo que están estudiando es la Biblia. No, hay otras organizaciones que tienen un libro que parece Biblia, porque trae mucho del contenido de la Biblia original, de la Biblia verdadera, pero en algunas ocasiones tienen párrafos o que son omitidos o que son cambiados para el propósito de la asociación en cuestión. Entonces, estamos hablando de las múltiples versiones de la Biblia que sí es Biblia. Por lo general se distinguen cuando en la portada dicen Santa, Sagrada o Biblia nada más. Si trae algún otro nombre, pues entonces mejor hay que verificar si realmente es una Biblia auténtica o una adaptación de grupos diversos para sostener sus enseñanzas y sus doctrinas. Entonces, hablando de la Biblia que sí es, hay una gran cantidad de versiones. Entonces, con un clic están al alcance no solamente todo el contenido bíblico, sino también todo tipo de estudios, comentarios. Bueno, parte de esto lo comentamos la semana anterior. Pero entonces han surgido nuevas versiones, mientras más avanza la humanidad, nuevas versiones, nuevos estudios, nuevas consideraciones respecto de la Biblia original, respecto de los escritos que dieron origen al compendio bíblico que tenemos actualmente, como lo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, estas nuevas versiones
hacen o procuran hacerlo más comprensibles los datos que las Sagradas Escrituras aportan en cuanto a medidas de longitud, de capacidad, de valor de algo. Estas nuevas versiones ya lo traducen en metros o lo traducen en moneda que podamos comprender su equivalencia. Y bueno, pero sobre todo procuran ponerlo en un lenguaje que sea accesible a todas las personas. Una de las principales cosas que se ha cambiado desde las versiones tradicionales, y al decir versiones tradicionales estoy hablando, por ejemplo, de la versión Reina Valera del año de 1960. En esa traducción todavía encontrábamos muchas palabras como hicisteis, visteis, vosotros, vosotros, etc. O sea, un lenguaje que para hoy en día resulta un poquito extraño, porque pues ahorita en la actualidad ya nadie habla así. Entonces, la facilidad para que cualquier persona pueda comprender los dichos, los escritos, los conceptos, incluso los mandatos de la Escritura, todo eso es parte de la riqueza de las nuevas versiones. Bueno, entonces, dicho lo cual, así en este contexto de variedad de traducciones y versiones, encontramos la nueva traducción viviente, que es la que hemos estado usando últimamente, desde hace un tiempo, para nuestros mensajes en este tiempo donde estamos reunidos delante del Señor. Entonces, en esta versión estamos nosotros considerando este contenido de este capítulo 145. Y bien, bueno, de este precioso salmo, en nuestro primer mensaje, que fue a principio de mes, pudimos comentar los primeros 5 párrafos. Entonces, ahí hicimos un desglose, hicimos una serie de valoraciones y de consideraciones respecto de lo que el Salmo nos dice. Hoy vamos a continuar con los subsecuentes hasta donde lo permita nuestro tiempo juntos, porque tenemos, por supuesto, que cumplir con un horario y no queremos de ninguna manera alterar los planes que cualquiera de nuestros queridos amigos pueda tener para después de que hemos estado reunidos. Bueno, entonces continuamos pues con el Salmo 145, el capítulo 145 del libro de los Salmos. Vamos a comentar en este momento los párrafos 6 y 7. La Escritura nos dice lo siguiente. Está hablando de Dios y dice: tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Y eso es lo que hacemos siempre que nos reunimos. Empezamos cantando, nos alegramos de la grandeza, del poder, de la magnificencia de nuestro Dios. Pero también podemos aquí considerar lo que nos está hablando este párrafo. Dice: tus obras imponentes estarán en boca de todos. Entonces, ¿esto cómo podemos nosotros considerarlo? Bueno, hay un párrafo en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, en el párrafo 21, donde nos da, le da al pueblo de Israel esta orden, y es una orden que nosotros asumimos. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos el pueblo de Dios por Jesucristo. En aquel tiempo, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Bueno, a la fecha sigue siendo, si no, veamos todas las maravillas que hace Dios a favor de Israel. Pero ahora, por Cristo, nosotros estamos incluidos.
Y eso es importante siempre tenerlo presente. Ahora, verso 21 dice, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas. Pero ahora, el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Pues sí, eso exactamente fue lo que tenían como testimonio este linaje de Israel. Ahora, pero como decía yo, es bueno conocer datos históricos, pero es mejor ponerlos, estos principios que Dios nos enseña, ponerlos en acción en nuestra propia vida. Entonces, ¿de qué testimonios de la poderosa obra del Señor podemos hablar con otros? ¿Puedes hablar de obras poderosas recientes de Dios o de hace 15, 20 años? ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida recientemente, últimamente, en esta semana? O ayer mismo, o hoy por la mañana. ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida? ¿Te dio tu trabajo o te lo consiguió el compadre? ¿Te sanó de una enfermedad grave o fue el doctor fulano o la medicina tan milagrosa X? ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida? El mandato de Dios es hablar de lo que Él ha hecho. Dice el verso 6, tus obras imponentes estarán en boca de todos. Y es que cuando nosotros entendemos las obras maravillosas de Dios, no podemos quedarnos callados. No podemos decir, mira qué buena suerte. Para el cristiano no tiene buena suerte. Eso hay que señalarlo de una vez por todas. El cristiano no tiene buena suerte. Lo que tiene el cristiano es bendición de Dios, que es muy diferente. Buena suerte puede tener cualquiera. Los hijos de Dios tenemos bendición. ¿Y qué es? Mucho mayor. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice Éxodo, perdón, en el capítulo 15. Todavía estoy saliendo de esta infección de mi garganta. Entonces, Moisés, verso 1, capítulo 15 de Éxodo, Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Algunos se preguntarán, ¿por qué Yahvé? ¿Por qué no Jehová? Bueno, esta versión menciona este párrafo con Yahvé. Otras versiones dicen simplemente el Señor es su nombre. Arrojó al mar, verso 4, a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Obviamente este es un hecho histórico
porque todo lo que nos dice la Escritura que sucedió es verdad, entonces es un hecho histórico y descubrimientos han encontrado vestigios de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, el asunto es que el pueblo de Israel venía huyendo del ejército de Faraón. Ya se habían arrepentido de dejarlos salir, los querían cautivar nuevamente o poner bajo cautiverio nuevamente, porque ellos eran la mano de obra que tenían para sus edificaciones y para muchas cosas. Entonces, vienen persiguiéndolo el ejército del faraón y Dios cierra las aguas del Mar Rojo. Y las cierra y todo el ejército, con todo y sus capitanes y sus carros y sus caballos, se ahogó. Eso es lo que está narrando. Y cualquiera podría decir, oye, los derechos humanos de los faraones. ¿Sabes qué? En ese momento se metieron con el pueblo de Dios. Y quien se mete con los pueblos de Dios, que se olvide de sus derechos humanos, porque se enfrenta al Dios vivo y verdadero. Y lo que priva en esa confrontación no es el derecho humano, es el derecho divino. Y es importante que lo entendamos. ¿Que es una tragedia? Sí, fue una tragedia. Y siguen sucediendo tragedias en diferentes circunstancias cuando la gente se confronta, cuando la gente se enfrenta al Dios vivo. Qué bueno que nosotros tengamos este entendimiento de quién es Dios y cuál es el poder de su fuerza. Gracias a Dios por Cristo, porque todo eso sucedió antes de que Dios visitara esta tierra en la persona de Jesucristo. Continúo leyendo, verso 5. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré, los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa, los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Estamos hablando, todos, dice, hablarán de tus grandes obras, como aquí. Este libro de Éxodo está narrando las grandes obras de Dios en la liberación de su pueblo. ¿Y de dónde los liberó? De la esclavitud que vivían en Egipto. Ahora, de las obras poderosas hablarán, o todos hablarán. Bueno, como dice ahí el verso 6. Ayer les platico brevemente. Ayer asistí con mi esposa a recoger su tarjeta del bienestar. Aunque no lo crean, somos personas de la tercera edad. Entonces fuimos a recoger la tarjeta porque se anunció que va a haber un cambio de banco. Antes se usó la banca comercial para hacer llegar los recursos a todos los pensionados de este bienestar, de esta pensión de bienestar. Y se anunció que va a haber un cambio para que todas las cuentas
y todos los recursos se canalicen a través del Banco Bienestar, que es la institución bancaria surgida de nuestro actual gobierno. Entonces, fuimos para que se hiciera el cambio. Nos citan, o la metodología que han aplicado es que citan según el orden alfabético, de acuerdo con el apellido de cada quien, es el día en el que tiene que asistir. Ayer le tocó a mi esposa. Y entonces yo la acompañé, estuvimos ahí en una gran carpa en la Alameda del Sur. Y entonces, mientras estábamos ahí esperando, son como 2 horas y media más o menos lo que se llevó este trámite, estábamos ahí esperando y Tere empezó a platicar con un señor que estaba junto a ella, un señor que a su vez estaba acompañando a su mujer que estaba haciendo el trámite y ya tenía algún avance en ese momento. Entonces yo los oí que estaban platicando y bueno, lo que este hombre estaba platicando era que pues que este gobierno tiene aciertos, pero también tiene desaciertos y que pues las circunstancias de que todos los gobernantes siempre tienen algo que les pueda uno reprochar, en fin, una serie de cosas, no en un ánimo demasiado, ¿qué les diré?, agresivo contra el gobierno de nuestra nación, pero sí enfatizando algunos puntos que desde su punto de vista están haciéndose de una manera equivocada. Bueno, entonces avanzó el curso, yo nada más los estaba oyendo. Avanzó el curso, el trámite, y en una de esas llamaron a mi esposa para que verificara algunos papeles. Y entonces yo me quedé sentado a un par de sillas de distancia de este señor. Y en un momento dado me empezó a hablar a mí. Y me preguntó si era yo el esposo de la señora que se había levantado. Ya empezamos a platicar. Resultó ser un contador público que pudo colaborar en una empresa, o puede colaborar todavía en una empresa en la que él empezó a trabajar con el abuelo. Después, cuando el abuelo se jubiló, el hijo del dueño le pidió que siguiera colaborando con él. Y luego, cuando el hijo de aquel señor se jubiló, dejó a cargo de la empresa al nieto de aquel señor que fue el fundador. Y entonces me platicaba que cuando el nieto llegó a la administración de esa empresa, él le ofreció su renuncia. Y dijo, oye, pues si quieres, pues yo ya me voy. Es un hombre un poquitito mayor que yo. Entonces, el nieto le dijo, no, ¿cómo crees? No, o sea, tú eres de la familia, tú aquí vas a estar, porque valoramos mucho tu labor, estamos muy contentos con tu desempeño. No, hombre, o sea, para nada, yo no quiero traer a otra gente, te conocemos a ti y confiamos en ti. Eso, por supuesto, me hizo pensar en alguna similitud de situaciones que a veces se dan en otros lados. Bueno, pero empezó a platicarme de aquellas cosas que él consideraba que estaban pues equivocadas dentro de la administración de nuestro gobierno. Entonces pensé, bueno, este argumento yo ya lo escuché, porque se lo estaba platicando a mi esposa. Entonces lo que voy a hacer es platicarle de mi argumento y le voy a empezar a platicar de lo que ha sido mi vida y las grandes obras que Dios ha hecho en mí. Y me puse a platicar. Él me platicó durante 5 minutos, 10, yo le platiqué por más de hora y media. Y con mucha atención, con muy buena disposición, siempre defendiendo su punto, como detrás de una barrera. Incluso aceptó y reconoció que tiene una hermana que se casó o que está casada con un hombre que predica a Cristo y viven en provincia, en provincia, pero en Estados Unidos.
y allá sirven a Dios, tienen una congregación, etc. Entonces muchas de las cosas que yo le iba platicando, él lo afirmaba, él decía, sí, así me dice mi hermana. Y entonces, bueno, yo lo instaba a que tenga un compromiso personal. Y bueno, pues gracias a Dios, durante hora y media, que fue más o menos el tiempo que estuvimos platicando, le pude compartir las grandes obras de Dios en mi vida. Que evidentemente, pues, puedo seguirme de filo platicándolas. Pero qué importante es que nosotros aprovechemos las oportunidades que Dios me da para lo que dice este párrafo, que nosotros hablaremos de las grandes obras de Dios. Entonces, hazlo, aprovecha las oportunidades que Dios te da para hacerlo. El Salmo 145 que estamos comentando dice, tus obras imponentes estarán en boca de todos, proclamaré tu grandeza. Y el verso 7 dice, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. Hace 8 días pudimos reflexionar que si no creemos que el Señor resucitó, o que el Señor resucitó, entonces no vamos a creer que Dios nos puede hacer justicia. Y si nosotros no creemos que el Señor nos hace justicia, entonces tenemos una fe inútil, que es de lo que se trató nuestro mensaje de la semana anterior. Y entonces aquí el verso 7 nos dice, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad y cantarán de alegría acerca de tu justicia. Y aquí, aquí vale la pena que nos hagamos una pregunta que podríamos calificar esta pregunta, una pregunta con chanfle. ¿Qué quiero decir con esto? Una pregunta con intención, con una intención oculta. Eso es a lo que me refiero. Una pregunta con una intención oculta. Para quienes no lo saben, el chanfle famoso es, aparte de una película de Chespirito, es el efecto que al golpear el balón de fútbol le provoca describir una curva en su trayectoria. Y muchos goles espectaculares se han logrado a través de esa técnica. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la pregunta? ¿Quién va ganando en tu vida? ¿Quién va ganando en tu vida? ¿Cómo va el marcador? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando si en tu vida va ganando Dios o va ganando el diablo. A eso me refiero, francamente. ¿Va ganando Dios en tu vida o va ganando el diablo? Muchos llaman y piden oración y dicen, hermano, por favor ore por mí porque el diablo me está zarandeando. Entonces, se me ocurre pensar, ¿quién va ganando en tu vida? Dice este párrafo, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad y dice aún, cantarán de alegría acerca de tu justicia. Entonces, tú puedes cantar de alegría acerca de la justicia de Dios o va ganando el diablo. O el diablo lleva 30 y Dios 0. ¿Cómo está el balance en tu vida? Puedes cantar de alegría por la justicia del Señor en tu vida. Y no digo que no pasemos por situaciones adversas. Pasamos por situaciones adversas, por situaciones injustas. Y uno dice, ¿y yo qué? ¿Yo por qué? A veces uno se pregunta esas cosas. El mundo no actúa con la justicia de Dios. El mundo se rige bajo otros términos, bajo los términos del diablo, bajo los términos del enemigo de Dios y nuestro. Entonces, ¿quién va ganando en tu vida? ¿Puedes cantar de alegría por la justicia de Dios en ti?
Ahora, si estás en una situación de angustia, pues la palabra tiene la respuesta. Salmos 18, verso 6. En mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. Continuamos con nuestros salmos, con nuestro capítulo 145. Dice el verso 8, el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y compasivo. Ahora, si alguien te dice, Dios castiga sin palo ni cuarta, eso es un refrán. Lo que dice la Biblia es, el Señor es misericordioso y compasivo. Yo no tengo la culpa de que el mundo conozca mejor los refranes de sus familias que la palabra de Dios. Y para eso estamos aquí, para que conozcamos lo que Dios dice en su palabra. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Qué es eso? Eso es que el amor de Dios no nos lo vamos a acabar. Inagotable. El verso 9. El Señor es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. El propio libro de Éxodo que consultamos hace un momento establece este principio del carácter de Dios. El capítulo 34 del libro de Éxodo, a partir del párrafo 6, la Escritura nos dice lo siguiente. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Fue Dios el que pasó proclamando, ¿sí? Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ahora, si Dios es tan bueno, ¿me va a perdonar todo lo malo que yo haga? No nos debemos confundir. Dios solo puede perdonar aquello de lo que nos arrepentimos. Si no estamos arrepentidos de aquellas malas obras, Dios no nos va a perdonar. Ya les platicamos en una ocasión de un hombre que con voz alta y muy buen y con garbo declaró: yo sé que necesito a Jesucristo en mi vida. Hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Así lo declaró, así lo confesó en un grupo de cientos de personas. Pero tiempo después, este hombre decía: qué bueno que conocí a Cristo siendo adulto. ¿Y por qué habrá dicho eso? Pues él se estaba refiriendo que cuando fue joven tuvo una vida disipada, tuvo una vida permisiva, una vida de excesos en cierta medida, y él se congratulaba de decir: qué bueno que ahí no conocí a Cristo, porque no hubiera yo podido hacer todo eso. Eso es una señal, en mi más humilde entender, que aquel hombre no había entendido nada lo que es un compromiso con el Señor. Entonces, Dios solo puede perdonarnos de aquello de lo que nosotros nos arrepintamos. Si no tenemos la conciencia de que lo que hicimos fue malo, entonces no nos habremos arrepentido, y si tenemos ya una rutina aparentemente cristiana, pues estaremos simplemente aparentando, ¿sí? Tendremos una bonita apariencia cristiana. Pero al llegar a la presencia del Señor, acordémonos de sus palabras cuando dice: yo nunca los conocí. Entonces, no queremos que eso pase. Entonces, ¿Dios me puede perdonar? Claro que me puede perdonar. Lo acabamos de leer. Lento para la ira, grande en misericordia, paciente. ¿Pero qué está esperando? Que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Bien.
Entonces, dice, ahí mismo en Éxodo, el párrafo que sigue lo declara. Éxodo capítulo 34. Dice, yo derramo, verso 30, capítulo 34, verso 7, no por querer ir más rápido, perdón. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Qué sentencia más terrible! Y eso, y dice, pero pues no, que Dios te puede perdonar. Sí, pero el culpable es el que no se arrepiente. Ese es el que conserva su culpabilidad. Y por eso es tan terrible esta declaración. Dios sí quiere perdonar a todos, pero aquí bien claro lo estamos leyendo, va a perdonar a quienes se arrepienten, pero al culpable no, al que conserva su culpabilidad por su duro corazón, por no querer humillarse delante del Dios vivo. Entonces le está reservada una sorpresa al final de su vida. Dice el párrafo 9 de este capítulo 145 del libro de los Salmos: el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Una de las cosas que ayer me argumentaba este contador con el que estuve platicando era que todos, musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, incluso budistas, al final de su vida, creen en una divinidad que resulta ser la misma. Eso es lo que me decía este señor. Y según su fe, pues van a recibir el perdón. Los que creen en Mahoma, los que creen en la ley, los que creen en las figuras religiosas, en fin, o sea, todo mundo que guarda su relación con Dios a través de una tradición religiosa, la que sea, van a llegar al final de su vida, y como Dios es el mismo en todos los casos, pues los va a perdonar a todos. Sin embargo, le pude aclarar muy bien y muy enfáticamente lo que dice la Escritura. Juan 14:6. Jesús le contestó a Tomás. ¿Quién era Tomás? Pues aquel que no creía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, porque esto, la primera parte todo el mundo se la sabe, pero la segunda a veces como que no es muy popular. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie. Pero es que ese señor es muy bueno y cree, es el Dalai, el que sea, el jerarca de la religión o de la filosofía que sea. Si no entra delante de Dios a través de Jesucristo, no va a poder. No va a poder, aunque la fama del mundo sí lo diga. Eso no va a poder suceder. Perdón que me distraje, se puso a hablar mi reloj. No entiendo por qué. Entonces, estamos hablando de la aclaración que hace Jesucristo de que no hay otra forma de llegar al Padre. Ese párrafo es suficiente para callar cualquier argumento que diga que finalmente todos los caminos, como dice el refrán, llevan a Roma. Pues sí, todos los caminos llevarán delante de Dios, pero para que unos se queden y para que otros no se queden. Esa es la gran diferencia. Nadie, bueno, ya lo decíamos hace un momento, nadie, ningún jerarca, por famoso, por carismático que parezca, puede entrar a la presencia de Dios si no es por Jesucristo. Aún los grandes predicadores. Si los grandes predicadores tienen
cuentas pendientes con Dios, tampoco van a poder entrar. Tienen que pasar por el arrepentimiento. Todos tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, muchas veces, siempre. Esa es la condición humilde de un corazón que entiende quién manda. El que manda es Dios. ¿Desobedezco? Señor, por favor, perdóname. Pero algo de corazón, no nada más así 1, 2, 3 por mí y ya. Así no funcionan las cosas con Dios. Entonces, bueno, Ezequiel 18, verso 19 dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos. Este Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta. Las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados, que este es el punto, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero pues acabas de decir que hasta la 3ª y 4ª generación, y aquí dice que el pecado del Padre no va a ser sobre el Hijo. Esa condición de hasta la 3ª y 4ª generación es de los que aborrecen a Dios. Entonces, esa condición de enemistad con Dios va a estar presente en esa 3ª y 4ª generación. Pero aquí Dios está diciendo, el alma que pecare, esa es la que va a morir. Entonces, eso va a ser la culpabilidad de cada individuo, la que le lleve a perder su vida o su arrepentimiento, que ya lo leímos, si deja de hacer su perversidad y hace todo lo que yo digo, entonces esa persona vivirá. Así funciona el arrepentimiento. Bueno, seguimos, espero no haber dejado dudas, seguimos con nuestro capítulo. El verso 10, todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Tus fieles seguidores te darán alabanza. Hemos oído muchas veces, ay no, ese tiempo de cantos no me gusta, mejor que vayan a la conferencia y ya. Pues si no somos TED. ¿Quieres conferencias? Hay muchas en internet. ¿Quieres oír la palabra de Dios? Empezamos con alabanza. ¿Por qué? Porque todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Y nosotros somos fieles seguidores. Al decir fieles seguidores no nos estamos exaltando como uy, la gran cosa. No, somos gente normal, con todo tipo de limitaciones y cosas y áreas de oportunidad, como se dice hoy. Claro que somos así. Pero eso, nosotros hemos encontrado el deleite de seguir al Señor. Y eso es lo que nos alegra, eso es lo que nos pone contentos. Estamos siguiendo al Dios vivo. Por eso preguntaba yo hace un rato, ¿cómo va el marcador de tu vida? En mi vida Dios lleva 100, Satanás lleva 2. Así. Y ni siquiera. Porque aquellas victorias del enemigo, el Señor las cambió en victoria. ¡Aleluya! No me conviene emocionarme porque ahorita me da tos. Entonces, estamos aquí, en todas tus obras te agradecerán, tus fieles seguidores te darán alabanza. Verso 11. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Eso es lo que debemos hacer, ejemplos de tu poder. Yo estaba así, asado, y Dios hizo esto y esto y esto en mi vida.
darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Todas tus obras te agradecerán, aún la creación. Da gloria a Dios. El Salmo 19, verso 1 en adelante dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿No te inspira ver los cielos? ¿No te inspira ver cómo se levanta el sol impresionante? Ahora, ya sabemos que el sol no se levanta, que lo que pasa es que está dando vuelta a la tierra. Todo eso está bien, pero bueno, a manera poética lo podemos decir, el sol se levanta y el sol se pone o el sol se oculta. Ya sabemos que todo eso es efecto de la rotación de la tierra. Ya lo sabemos. No somos gente que no sepa nada, pero disfrutamos la gloria de los cielos, disfrutamos ver los firmamentos, cuando hay nubes, porque hay nubes, cuando no hay nubes, porque no hay nubes, y cuando Dios las pinta de colores. Estuvimos en Texas el mes pasado y estuvimos viendo cómo atardeceres limpios, sin nubes. En esa época que estuvimos ahí no había nubes. Entonces las tonalidades de la atmósfera a la hora de que sale o se pone el sol, impresionante, verdaderamente glorioso. ¿Y cuántos no se han hecho famosos con grandes fotografías o grandes obras artísticas que retratan la gloria del Dios vivo? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Me encanta esta versión. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Ahorita que pasamos por este párrafo 5, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Recientemente fue el aniversario de nuestros hijos Alejandro y Sandy, y qué gusto que puedan celebrar este 10º aniversario, y los felicitamos y los bendecimos porque son un matrimonio, son una familia que sirve a Dios con todo su corazón, y le damos muchas gracias a Dios por eso. Dice, como atleta se alegra, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Bendito sea nuestro Dios. Verso 13. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Uno de los argumentos que se levantan generación tras generación en contra de Dios es que ya está pasado de moda. Algunos piensan que como Dios ya está viejito, pues su palabra ya es obsoleta. Pero yo cambiaría un par de letras en esa palabra. Yo diría que la palabra de Dios no es obsoleta, es absoluta. La primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y con esto terminamos, nos dice lo siguiente en el párrafo 17. Dice, que todo el honor y toda la gloria sean siempre para Dios, por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, Él es invisible, que nunca muere.
Solamente Él es Dios. Aleluya. Y bueno, pues como decimos en nuestros mensajes cotidianos, este tema continuará, porque aún hay párrafos del capítulo 145 de los Salmos que tenemos que considerar. Antes de despedirnos, quiero hacer un llamado a las personas que tal vez nunca se hayan comprometido con Dios. Espero que nuestro mensaje les haya transmitido la inquietud y el Espíritu de Dios haya hablado a su vida y haya puesto en su corazón el deseo, el anhelo de esa alegría de seguir las cosas de Dios. No estamos aquí haciendo una religión. A Dios no le interesan las religiones. Puede ser la más grande del mundo, puede ser la más pequeña del mundo, puede ser una, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, tendencias, o no sé. El asunto es que a Dios nada de eso le interesa. Lo que a Él le interesa es nuestro corazón y lo quiere de una manera personal. Entonces, si tú quieres relacionarte con Dios de una manera personal, en los términos que Dios enseña en su palabra, entonces por favor repite conmigo esta declaración. Es una declaración de fe, no es un rezo, no lo voy a leer en ningún papel, tampoco me lo aprendí de memoria, es espontáneo y de manera que tú mismo puedas escuchar, tú misma puedas escuchar tus palabras. Si quieres hacerlo, por favor, dile así: Señor, te doy gracias porque ahora entiendo que te necesito, que necesito a Jesucristo para poder llegar a ti. Ahora te ruego, reconozco que he pecado, que he hecho cosas malas, Señor. A lo mejor me soy de las personas que piensa que soy muy buena y que no le hago daño a nadie, pero tu palabra es tajante, tu palabra es aguda, como también tú lo enseñas, y penetra, Señor, penetra hasta lo profundo para que podamos darnos cuenta de todo lo malo que realmente hemos hecho. Por favor, perdóname de todo lo malo que yo he hecho. A lo mejor ahorita no recuerdo con detalle todo lo malo que he hecho, pero te ruego, perdóname, Señor. Y yo sé que tu Espíritu me irá dando la oportunidad de arrepentirme de cada una de estas cosas que en detalle tú quieras que yo te pida perdón. Por lo pronto me arrepiento, Señor, y te ruego, perdóname. Límpiame con la vida, con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y permíteme ser una nueva persona. A partir de hoy yo entrego mi vida, yo abro mi corazón a ti, Señor, y recibo a Jesús, que dio su vida en la cruz por mí. Lo recibo como mi Señor, lo recibo como mi Salvador. Y te ruego, lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo fluir de una manera libre en tu palabra, entendiéndola, comprendiéndola, pero sobre todo, Señor, viviendo por ella. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Muy bien, pues así es como podemos iniciar. Y digo iniciar porque de aquí para adelante hasta que Dios te llame a su presencia, es tu camino con Dios. Felicidades, qué bueno que hayas tomado esta decisión. Nos da muchísimo gusto que así haya sido y te animamos. Si gustas, estamos a tus órdenes para comentar contigo, para recibir tus dudas, para responder cualquier pregunta que tengas o duda. Con mucho gusto estaremos a tus órdenes. A través de nuestras redes sociales estamos a tus órdenes. Y seguramente la persona que te hizo llegar este mensaje sabrá, te podrá guiar para que puedas estar conectado a través de los medios con nosotros. Tenemos un chat, o bueno, varios,
en donde estamos en comunión con las personas que nos acompañan, y tenemos también la oportunidad de hacer oración por aquellos temas que cada quien necesite o requiera, y bueno, pues va a ser un gusto poderte servir, porque en Manantial queremos escucharte, queremos conocerte, queremos servirte. Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor de todas estas cosas que tenemos por delante. Vamos a darle gracias y sobre todo tengamos la libertad de hablar de sus grandes maravillas. Tengámoslas presentes. Y si Dios aparentemente no ha hecho nada en tu vida en estos días, pues nada más con el hecho de haberte dejado respirar el día de hoy, dale gracias al Señor. Dale gracias y pídele, ayúdame, Señor, a ver tu mano poderosa en cada una de las bendiciones que tú me das, cada día. Amén. Así de fácil. Muy bien, pues les agradecemos mucho su compañía. Les enviamos un gran abrazo a todos nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook. El Señor les guarde, les bendiga. Verdaderamente los amamos. Y también en plataforma Zoom estamos en breve con ustedes, y que Dios los guarde, los bendiga, y pues que tengamos una semana feliz por la presencia de Dios en nuestra vida. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.